Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juana Montilla y junto a la compañera Gina Peñaranda vamos a hablar acerca de los procesos afectivos y los procesos conativos. Voy a empezar hablando acerca de los procesos afectivos. Los procesos afectivos son aquellos procesos psicológicos que permiten relacionar al sujeto con su entorno social, generando estados afectivos como son los sentimientos, las emociones, las pasiones y los estados de ánimos. Características. Dentro de las características tenemos lo siguiente: intimidad. Pues los experimentamos como algo muy subjetivo, muy personal, como por ejemplo la tristeza que sentimos al enterarnos de alguna desgracia. Es algo muy íntimo que queda encerrado entre nosotros, por más que la expresemos en nuestra conducta. La amplitud, porque son procesos psíquicos que se experimentan acompañando a otros procesos psíquicos de distinta naturaleza, como por ejemplo las percepciones, las imágenes, los recuerdos, entre otros, y aún con fenómenos fisiológicos de variable intensidad. Por ejemplo, los procesos afectivos pueden influir positivo o negativamente sobre las actividades cognitivas, como por ejemplo cuando se bloquea nuestra memoria por la ansiedad. La actividad conativa, por ejemplo, cuando nos sentimos más motivados al estar enamorados. Y la actividad fisiológica, por ejemplo, producir más placer en una situación placentera. La polaridad oscila entre dos polos, uno positivo y el otro negativo. Siempre son agradables o desagradables, placenteros o dolorosos. Por ejemplo, la alegría y la tristeza, la simpatía con la antipatía, la esperanza con la desesperanza, el buen humor con el mal humor, la alegría con la cólera, entre otros. La intensidad. Los afectos se experimentan con distinto grado o fuerza. Estas diferencias de intensidad se experimentan acompañados por reacciones orgánico-funcionales como la rapidez en los latidos cardíacos, respiración acelerada, etc. Como por ejemplo, entre una sonrisa, una risa y una carcajada notamos un incremento en la fuerza de la reacción. Profundidad viene a ser el grado de significación o importancia que le atribuye el sujeto al objeto o relación establecida, como por ejemplo, cuando amamos profundamente a nuestros padres, lo sentimos profundamente en nuestro corazón, mucho más que una amiga que recién conocemos. Motivacional constituye una energía que nos impulsa a hacer determinados comportamientos, como por ejemplo el amor nos impulsa a acercarnos más al ser amado, a veces venciendo los más difíciles obstáculos, como el miedo, nos mueve a alejarnos del estímulo que los provoca. El nivel es la valoración moral que puede realizarse en torno a ciertos efectos, como por ejemplo el altruismo, que viene a ser la ayuda de forma desinteresada a los demás. Es un sentimiento del nivel moral superior, mientras que una pasión desmedida por el poder es de nivel moral interior. Manifestaciones de los procesos afectivos. Las emociones son reacciones afectivos que se da ante la súbita aparición de estímulos muy intensos. Características. Son circunstanciales. Se produce ante la súbita aparición de un estímulo en un contexto específico. Son de corta duración. Se experimentan con elevada intensidad. Provocan modificaciones fisiológicas y psicológicas significativas. Tipos de emociones, esténicas o activas,
son aquellos que incrementan la actividad del sujeto, como por ejemplo la exaltación. Al darse la exaltación, la reacción emocional puede provocar un insuscitado aumento de la actividad mental. El pensar transcurre con extraordinaria rapidez y surge velozmente imágenes, ideas, pensamientos, etc. Como por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros vemos a uno de nuestros jugadores de nuestro equipo favorito que mete un gol. Al sentir la exaltación podemos levantar nuestro brazo y gritar alborozado. Asténicas o pasivas son aquellas que disminuyen la actividad del sujeto, como por ejemplo la inhibición. Al darse la inhibición, puede paralizar el curso del pensamiento y la capacidad de discernir y hasta darse cuenta de lo que sucede a su alrededor, como por ejemplo, cuando sorpresivamente la presencia de un automóvil se presenta en nuestro camino, el terror se apodera de nosotros de tal manera que nos quedamos paralizados en un mismo sitio, sin pensar ni darnos cuenta de nada. Estados emocionales. Dentro de los estados emocionales tenemos la ira. Es una emoción desagradable y de mucha intensidad. Se produce ante la frustración. Cuando, por ejemplo, cuando estamos enfadados, ya sea por cualquier circunstancia. El placer es una emoción agradable de gran intensidad. Se produce ante la satisfacción de necesidades, como por ejemplo, cuando nos sacamos el premio mayor de una lotería. El temor es una emoción desagradable que genera respuestas de duda y vacilación. Se produce ante la amenaza. Enfermedades psicosomáticas. Las investigaciones realizadas en el campo de las emociones han permitido explicar los desórdenes psicosomáticos, que son enfermedades físicas que pueden ser causadas por trastornos emocionales y se expresa en reacciones como dolores de espalda, estreñimiento, cefaleas, cólicos, úlceras, hipertensión arterial. La reacción psicosomática más común es la úlcera gastroduodenal, que son perforaciones en la cubierta del estómago o del intestino, provocada por una secreción excesiva de jugo gástrico estimulada por una intensa tensión emocional. Los sentimientos son procesos afectivos que se forman en un individuo a través de su experiencia social en su proceso de socialización. Características. Son prolongados, de menor intensidad que las emociones, nos provocan cambios psicobiológicos notables. Son aprendidos. Tipos. Entre los tipos de sentimientos tenemos personales, que vienen a ser el orgullo, la vanidad, la ambición, la superación, el dominio, etc. Sociales o altruistas, es el amor y el odio, la simpatía con la antipatía, la bondad con la maldad, la ternura, la piedad, el patriotismo, la admiración, la envidia, etc. Intelectuales vienen a ser la verdad científica, el orden, el método, el sistema, la claridad, etc. Morales. Dentro de los morales tenemos el deber, el honor, la responsabilidad, el mérito, etc. Religiosos. Dentro de los religiosos tenemos el amor a Dios, la santidad, las revelaciones, entre otros. Estados de ánimos. Es el fondo afectivo que predomina en el sujeto durante todos los días de su vida. Es decir, se constituye en una cualidad de la personalidad, como por ejemplo
el optimismo con el pesimismo, el buen humor con el mal humor, la alegría con la tristeza, la tranquilidad con la intranquilidad, etcétera. Dentro de las características son relativamente duraderos. Pueden ser modificados por las diferentes experiencias afectivas que tiene el sujeto. Estas pueden haber sido frustrantes o satisfactorios, como por ejemplo un triunfo, una conversación, etc. Son dinámicas porque pueden pasar de un estado afectivo a otro, de la alegría a la tristeza. Pasión. Son estados de inclinación afectiva dominante y exclusiva que abarcan totalmente a la persona, orientando y dominando su actividad. Características. Son profundas, son intensas, son duraderas y constantes. Se concentra en un objetivo, persona, actividad, único e insusceptible. Tipos. Entre los tipos tenemos la pasión superior. Son aquellas que se dirigen a valores positivos. Están encaminados al desarrollo personal y moral del individuo. Por ejemplo, la pasión por el arte, por el estudio, por el deporte, por la ciencia, etc. La pasión de Jaime Izaga por el tenis, la pasión hacia la música por parte de Beethoven, la pasión de Einstein hacia la ciencia. Pasión inferior. Son aquellas que se dirigen a valores negativos. Están orientados a impedir u obstaculizar el desarrollo personal y social del individuo. Por ejemplo, la pasión por el poder, los juegos de azar, el alcohol, las drogas, etc. La pasión desmedida de Hitler por el poder. Cuadro de las emociones y los sentimientos. Las emociones, mayor intensidad y menor duración. Intensas, súbitas y de corta duración. Los sentimientos, menor intensidad y mayor duración. Son de menor intensidad y mayor duración. Las emociones son de carácter circunstancial. Aparece en cualquier momento. En los sentimientos, su desarrollo es prolongado y se enriquece tanto en cantidad como en calidad. En las emociones es de carácter innato. Es algo con que nacemos. Y en los sentimientos son el resultado del aprendizaje y de la experiencia social. En las emociones pueden darse provocadas por cualidades aisladas de los objetos y en los sentimientos dependen de objetos y fenómenos en conjunto. Muchas gracias. Ahora voy a dar el pase a mi compañera Gina para que siga con la exposición. Buenas noches, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, hoy les voy a hablar sobre los procesos conativos. ¿Qué son los procesos conativos? El término conativo hace referencia a aquellos procesos que se desembocan en la acción. También pueden entenderse como una tendencia consciente a actuar. Son procesos relacionados con la orientación y regulación de la actividad personal. Los procesos conativos son motivación y voluntad, pero en esta oportunidad solo les voy a hablar de la motivación. ¿Y qué es esta? Es el proceso por el cual el individuo orienta, impulsa y regula su actividad sobre la base de necesidades y motivos. Es un proceso impulsor, generador de conductas, energizante de la actividad del sujeto orientado a la consecución de metas. La motivación tiene 6 características. La primera es orientadora. Al tener un motivo, la representación del objeto meta, este dirige nuestro comportamiento en un sentido determinado, nos jala en esa dirección hacia una consecución. Por ejemplo, si tenemos sed, nuestro motivo, que es tomar una gaseosa, nos dirige a buscar el lugar determinado donde vamos a hallar esta bebida. Ahora, segundo, es cíclica. La motivación es cíclica porque está en un continuo proceso donde las fases que la constituyen reinician periódicamente. Se establecen como ciclos constantes de necesidad de satisfacción en función a los requerimientos y demandas del sujeto.
Por ejemplo, cuando tenemos sed, queremos tomar la gaseosa, la buscamos, la compramos y luego la consumimos. Con ello alcanzamos una satisfacción a nuestra sed. Aquí se cierra el ciclo. Sin embargo, solo hasta experimentar nuevamente sed, reinicia esta forma de circuito. La tercera sería que la motivación es jerarquizadora. Se establece una escala de prioridades dentro del sistema de motivos que cada sujeto tiene. Por ejemplo, el motivo principal para un estudiante preuniversitario es ingresar a la universidad. En determinado momento la motivación por comer va a ser más fuerte que la motivación por beber, pero no significa que uno va a ser más importante que el otro. Ahora, también es compleja porque van apareciendo nuevas necesidades cualitativamente superiores a las anteriores como eje del proceso del desarrollo personal. Por ejemplo, en la primaria el niño es capaz de aprender, leer y escribir, pero ahora en la juventud sus prioridades van a cambiar porque él quiere obtener mayor nivel cultural. Quinto es homeostática, que significa que una vez que ha culminado su ciclo motivacional, se experimenta un estado de satisfacción de haber logrado esa meta, un estado de restablecimiento del equilibrio, se autorregula el estado de equilibrio, como nos manifiesta aquí, por satisfacción de la necesidad. A este estado se le denomina homeostasis, equilibrio. La homeostasis puede ser biológica o fisiológica y psíquica. Vamos a ver la homeostasis biológica o fisiológica. Walter Cannon, creador de este término, lo designaba como un estado de equilibrio relativamente constante del organismo, logrado por procesos fisiológicos. Por ejemplo, el dormir permite que las personas mantengan su bienestar físico y fisiológico. La homeostasis psíquica, concepto desarrollado por Fletcher para afirmar que la tendencia al equilibrio también es aplicable a los estados mentales. Ejemplo, las labores incompletas, interrumpidas, no logradas, sirven para motivar la reanudación y el éxito, es decir, para alcanzar un estado de equilibrio. El dormir permite a las personas mantener su salud mental. Ahora, la sexta característica de la motivación también es impulsora. La motivación es un proceso impulsor, generador de conductas energizantes de la actividad del sujeto, fuerza que impulsa. Por ejemplo, el hambre nos impulsa a buscar alimentos. Ahora vamos a ver los ciclos de la motivación. Tienes las siguientes etapas. Estado motivante. Se vivencia como un estado de tensión que impulsa al sujeto a la realización de la actividad, la que se origina a partir de una necesidad y se representa a través de un motivo. Pero, ¿qué es una necesidad y qué es un motivo? Necesidad es un estado de carencia, un estado de pérdida del equilibrio, un estado de déficit en el cual el ser humano es consciente de su situación psíquica o fisiológicamente deficitaria. Este estado es por ello impulsor, va a inquietar y empujar a la persona a alguna forma de actividad, ¿no? Por ejemplo, comentábamos sobre el hambre, ¿no? Que si tienes carencias, pobrezas, este estado te impulsa a salir de esa situación, a cambiar tu condición de vida o la situación en la que te encuentras, ¿no? Ahora, motivo. Motivo es la representación psicológica consciente del objeto en función de la necesidad que orienta la actividad del sujeto hacia la satisfacción de la necesidad. También la podemos llamar objeto meta. Puede ser una cosa, un producto, una persona, una actividad, etc. También podemos entender el motivo como la fundamentación de la conducta, como la razón por la cual queremos hacer algo, como causa interna de la conducta, como el porqué de la meta. Claro, en este caso, como hemos mencionado, habla también de personas, ¿no? Y muchas veces nuestros motivos pueden ser nuestros seres queridos, ¿no? Querer salir adelante por ellos nos motivan a sobrepasar los sinsabores de la vida, ¿no? A seguir adelante. Ahora, otro ciclo de la motivación es la conducta motivada, ¿no? Es el conjunto de acciones que despliega el sujeto cuando se genera el motivo, con la finalidad de satisfacer una necesidad. Presenta las siguientes características. Es selectiva.
El sujeto discrimina el objeto y conjunto de acciones, conductas o actividades específicas a realizar en función a sus necesidades y motivos. Es persistente. No siempre conseguimos una meta al primer intento. Por ello, frente a la frustración, cuanto más intensamente vivencie un sujeto una necesidad, mayor será la persistencia del sujeto hacia los fines o metas relacionadas con la necesidad. Ejemplo, si no conseguimos pan en una tienda, seguimos buscando en otras tiendas hasta encontrarlas. Esto se ve en muchos campos de nuestra vida, en el trabajo, en los estudios. A veces se encuentran inconvenientes, pero las personas persisten, continúan, tienen ese motivo, ese impulso, ¿no?, de lograr sus metas. Consumatoria. El sujeto realiza acciones que permiten la consumación o satisfacción de una necesidad. Ejemplo, una vez hallado el pan, la comemos hasta saciar nuestra hambre. Ahora, otro ciclo de la motivación es la reducción del estado motivante. Es el grado de homeostasis o equilibrio alcanzado por el sujeto al lograr la satisfacción total o parcial de su necesidad. 3. Tipos de necesidades. Tenemos las necesidades fisiológicas o biológicas. Se originan en los estados de carencia que vivencia el organismo animal como producto de los procesos de autorregulación interna. Ejemplo, el hambre, la sed, sueño, el sexo, la eliminación de desechos corporales, orinas, heces, etc. Estas necesidades son propias de los animales y se caracterizan por ser heredadas filogenéticamente, de satisfacción inmediata y natural, o irreprimibles e impostergables. Ahora, también tenemos las necesidades biosociales. Son necesidades humanas de origen fisiológicas, cuyas satisfacciones son reguladas socialmente. Se caracterizan por ser conscientes, reprimibles y postergables. Por ejemplo, necesidad de alimentación, abrigo, temperatura, ciclos en actividad y sueño. Sexo, evitar el dolor, cansancio, etc. Tengo sueño, pero necesito permanecer despierto, ya que aún me falta terminar algunas tareas. ¿No? Tenemos también las necesidades psicosociales. Son aquellas que se adquieren durante el proceso de socialización y provienen del medio ambiente social en que se desenvuelve el individuo. Se estructuran en el caso del desarrollo mediante el aprendizaje y están ligados al desarrollo de la personalidad. Pueden ser A, necesidad de seguridad. Surge del miedo a perder algo o de no alcanzar lo que se desea. El ser humano tiene necesidad de seguridad en los diversos aspectos y esferas de su vida, en lo afectivo, en lo profesional, en lo económico, etc. Ejemplo, en el campo laboral buscamos una actividad que nos brinde seguridad económica y que proporcione también seguridad para poder desarrollarnos como profesionales. B. Necesidad de aprobación. Consiste en que el sujeto busca que su actividad se ajuste a los requerimientos del grupo y evita realizar aquello que le desagrada al grupo social. Esta motivación se presenta desde los primeros años de la vida. El niño anhela la aprobación de sus padres. Luego este deseo se extiende a maestros, compañeros, amigos, grupos sociales de lo que forma parte. Para obtener la aprobación, ajusta su comportamiento a lo que la sociedad aprueba y evita hacer lo que desaprueba. C. Gregarismo o filiación. El ser humano por naturaleza es gregario, ¿no? Y es la tendencia que tienen los seres humanos, como muchos animales, a vivir en grupos de individuos de su misma especie. Se ha observado que esta necesidad aumenta cuando los seres humanos se enfrentan a una amenaza. Esta motivación también agrupa a los hombres para afrontar la lucha por la vida. Por ejemplo, los sindicatos, los clubes, ligas, empresas, organizaciones profesionales, partidos políticos, etc. Tenemos también el grado o nivel de aspiraciones. Se llama así a lo que espera cumplir y llegar a obtener el individuo. Este nivel depende de factores culturales, de las características de su personalidad y de las experiencias previas que haya tenido. Algunas personas tienen un nivel de aspiraciones muy altos, otros lo tienen más modestos. Unos calculan con exceso lo que pueden alcanzar, otros subestiman sus logros futuros, es decir, aspiran a menos de lo que pueden. Necesidad de éxito. Es la búsqueda constante de alcanzar metas u objetivos. Esta motivación varía según los grupos y los individuos. Es muy fuerte en la cultura occidental. Implica persistencia. Y por último vemos lo que son las anomalías de la motivación, que viene a ser la apatía.
Es la ausencia de motivación, incluye la ausencia de capacidad para mantenerse en una acción productiva, la disminución de la responsabilidad y obligaciones y el descuido en el cuidado personal. Esto sería todo lo referente a este tema que